En esta oportunidad presentaremos los encargos de traducción, caso clínico 2 y relatorio médico. Para ello, el grupo está conformado por Débora Espinosa, Eric Rivera, Iris Con y quien les habla, Diana Vela. En cuanto a la organización que se tuvo para el presente trabajo, se decidió realizarlo a dúos. Sin embargo, la corrección de pares y verificación terminológica estuvo a cargo de los 4 integrantes del equipo. Empezaremos con el caso clínico 2. A continuación, mi compañero Eric. Ahora procederé a explicar el análisis intratextual y extratextual y el manual del estilo del primer texto, en el caso clínico número 2. Sobre el análisis extratextual, se pudo identificar que el emisor o productor del texto es el Departamento de Bioquímica de la Universidad Federal de Santa María. Esto se identificó luego de una ardua investigación que tuvimos en internet, donde se pudo encontrar el texto original en la página de dicha universidad. En el caso de la intención del emisor sería justamente informar sobre el estado de una paciente. Y en cuanto al destinatario, identificamos como destinatario, valga la redundancia del texto original, a los alumnos de la Universidad Federal de Santa María, mientras que el destinatario de la traducción es la Clínica Ricardo Palma, aquí en Perú. En el caso del medio o el canal es escrito digital. El lugar de producción del texto original es en Brasil. En el caso del tiempo de producción del texto, es desconocido. Y con respecto a la causa o motivo del texto, identificamos como motivo del texto original informar sobre cómo va evolucionando el estado de una paciente, mientras que el motivo de la traducción es dar a conocer a la Clínica Ricardo Palma el caso. La función textual es expositiva referencial. Por otro lado, acerca del análisis intratextual, determinamos que los componentes macroestructurales del texto presentan una estructura con título y un cuerpo en un solo párrafo. Así también, el texto es de género expositivo y de foco tipo textual descriptivo expositivo. El tema del texto, contenido del texto, se encuentra estructurado de la siguiente forma. Está el título, que especifica el nombre y número de caso. Tenemos el cuerpo, donde se incluye la exposición y descripción del caso mediante diversos criterios. Gasometría arterial, diagnóstico de tratamiento. Sobre las presunciones, se estima el conocimiento de la terminología y estructura de un caso médico similar. Los elementos no verbales que presenta el texto son la presencia de negrita, paréntesis, comas, guiones, tenemos la barra diagonal, el signo igual, tenemos el signo de interrogación, tenemos el punto y el punto y coma. En el caso del léxico se puede identificar que el texto está escrito en portugués estándar y contiene terminología médico-científica. Con respecto a la sintaxis, el texto presenta oraciones cortas para detalles al inicio y largas para explicaciones al final. En los elementos suprasegmentales identificamos que el tono es neutro y formal. Y finalmente, el efecto del caso clínico es detallar la situación de un paciente que se encuentra en UCI, donde incluye diagnóstico y tratamiento. En la siguiente diapositiva presentaremos el manual de estilo correspondiente al texto del caso clínico número 2. Como se puede observar, se dispuso que la fuente de letra sea nunito. Hemos elegido color negro con tamaño 13, el interlineado de 1,15. El texto debe estar justificado obviamente y el título mantendrá el formato inicial de mayúscula y negrita. Los subtítulos tendrán formato de negrita y haremos uso de números arábigos para la numeración. También como parte de una guía de traducción, determinamos que el documento traducido, el texto meta,
sería dividido mediante subtítulos de acuerdo con el contenido, como se muestra en el ejemplo. Ahora, a continuación, mi compañera Diana Vela iniciará explicando la traducción. Procederé a explicar la primera parte de la traducción del caso 2. Podemos apreciar que está subrayado el término CTI y se encuentra torposa. En primer lugar, para el caso de CTI se encontró el equivalente de UCI, como podemos apreciar en la siguiente imagen perteneciente a la clínica Ricardo Palma, que cabe destacar es quien encargó la traducción. Por otro lado, se encuentra torposa, tiene el uso en español de situación de estupor, lo cual podemos verificar mediante el siguiente caso clínico. Posteriormente, tenemos este párrafo de la versión original, el cual para la traducción propuesta fue dividido mediante subtítulos. Como se puede apreciar en la diapositiva, está resaltado de color anaranjado. Y por ejemplo, para el primer caso tenemos trastorno ácido básico. Podremos observar que en la continuación de la traducción se irán apreciando los distintos subtítulos mediante el resaltado de negrita, ya que se optó por esto para que haya un mejor entendimiento por parte de la clínica Ricardo Palma. Ahora le daré paso a mi compañero Eric Rivera, quien explicará la segunda parte de la traducción. En esta segunda parte de la traducción, uno de los focos de dificultad fue tranquilizantes. Luego de consultarlo con un profesional de la salud, se determinó que para este caso lo correcto sería tranquilizantes, lo cual queda respaldado en la siguiente diapositiva, donde podemos apreciar que se menciona dicha frase en el Formulario Nacional de Medicamentos Esenciales del Ministerio de Salud. Luego se decidió que la parte del texto en portugués donde menciona volumen corriente en torno de 8 mililitros pelo kilogramos y frecuencia respiratoria entre 8 y 12 por minuto, sea separado del párrafo y ordenado en una sección que denominamos tratamiento, haciendo uso de viñetas para de esta manera presentar un texto con una nueva estructura, pero que permite una mejor comprensión de la información. También con respecto a espacio morto, no se tenía la seguridad de si su equivalente correcto sería espacio muerto. Sin embargo, luego de consultarlo en internet en diversas fuentes relacionadas a la medicina, se confirmó su equivalencia, tal y como se demuestra en la siguiente diapositiva, en donde se observa el uso de esta frase en un artículo producido por el Acta Médica Peruana, obviamente con el respaldo del Colegio Médico del Perú. Ahora le voy a dar pase a mi compañera Diana, quien continuará con la exposición. Para finalizar el caso 2, procederé a presentar el cuadro de problemas y estrategias. En primer lugar, presentaré el tipo de problema extralingüístico. Como primer punto, temático. La estrategia usada para este punto fue la búsqueda de terminología médica. En cuanto al tipo de problema cultural, se realizó la búsqueda de textos paralelos, es decir, de casos médicos, en ambos idiomas para comprender más el contexto. Relacionado a enciclopédicos, se empleó el uso de recursos de Internet, como páginas web y archivos PDF relacionados a la medicina en Perú y en Brasil. No se presentó dificultad del tipo de documentación o para el uso de herramientas bibliográficas o informáticas. Ahora procederé a explicar el tipo de problema pragmático. En cuanto a la intención, se encontró información del caso del estado de la paciente con alcalosis como ejemplo para los alumnos de la Universidad Federal de Santa María de Bioquímica. En cuanto al perfil del destinatario del texto fuente, debido al desconocimiento de quién redactó el caso clínico en el documento
dado a los traductores, se asumió mediante una página web que se escribió con el propósito de ejemplificar un caso de alcalosis a los alumnos de una universidad. En cuanto a las implicaturas, se buscó información en textos médicos paralelos, blogs de medicina, información sobre alcalosis para entender el caso presentado. En cuanto al perfil del destinatario del texto meta, no se encontró dificultad, tampoco en cuanto al encargo de traducción, ya que esto fue especificado al momento de dar las indicaciones. En cuanto al tipo de problema intralingüístico, tenemos como primer punto el léxico. Debido al desconocimiento de lo que hace referencia el término torposo, se buscó en textos paralelos y páginas de medicina. Finalmente fue identificado su uso en español como estupor. En cuanto al aspecto morfosintáctico, no se encontró dificultad. Y para lo textual, si bien el cuerpo del texto fuente presenta una sola estructura, es decir, redactado en un párrafo, para la traducción a la lengua meta se hizo uso de subtítulos y numeración para generar un mejor entendimiento del contenido. Ahora procederemos a explicar el análisis, traducción y cuadro de problemas y estrategias del segundo texto, Relatorio Médico, trabajado por Débora Espinosa y quien les habla Iris Con. Se comenzó realizando el cuadro de análisis intratextual y extratextual que voy a explicar a continuación. En cuanto al análisis extratextual, se indicó que el emisor productor del texto es el médico Rogelio Palmeira, tal y como figura en el texto original. La intención del emisor, en este caso el doctor, sería brindar información en relación al diagnóstico de salud del paciente y su evolución de la enfermedad. En cuanto al destinatario, identificamos como destinatario del texto original al paciente João Fernández da Silva Filho y a quien corresponda leer el informe médico solicitado, mientras que en el destinatario de la traducción es la persona que lee el informe médico en la Clínica Ricardo Palma en Perú como presentación del estado de salud del paciente. El medio canal es escrito digital. El lugar de producción del texto original es la ciudad de Salvador, en Brasil. El informe médico se escribió en el año 2005, tal y como se indica en el texto original. Con respecto a la causa o motivo del texto, identificamos como motivo del texto original que el informe médico fue escrito con la intención de presentar el diagnóstico de la enfermedad que padece el paciente, así como la historia evolutiva de los exámenes realizados para llegar al dicho diagnóstico, mientras que el motivo de la traducción es permitir que la persona correspondiente en la Clínica Ricardo Palma en Perú pueda entender dicho documento con la información médica del paciente. La función textual es informativa referencial. Por otro lado, acerca del análisis intratextual, determinamos que los componentes macroestructurales que presenta el texto son estructura narrativa con un título, referencias del médico tratante. Así también, el texto es un género expositivo y de foco tipo textual, informativo expositivo. El tema del texto es el informe médico del paciente João Fernández da Silva Filho. En relación al contenido del texto, este se encuentra estructurado de la siguiente forma: título, presentación del paciente, diagnóstico, cuerpo, evolución de los estudios realizados al paciente, referencias del informe como el lugar, fecha de producción y referencias del médico que suscribe como su firma. Sobre las presuposiciones se estima el conocimiento previo de medicina en una especialidad determinada. Los elementos no verbales que presenta el texto son paréntesis, coma, mayúsculas, abreviaturas correspondientes al área de medicina. Sobre el léxico se puede identificar que el informe está escrito en portugués estándar y contiene terminología médico-científica en modo indicativo. Con respecto a la sintaxis, hay presencia de oraciones largas como las explicaciones, pequeñas frases, la firma y posfirma del médico. En los
elementos suprasegmentales, identificamos que el tono es neutro y formal. Por último, el efecto del informe es presentar al paciente con un diagnóstico final y la evolución de los estudios realizados, así como también indicar el tratamiento usado durante la evolución de dicha enfermedad y el estado actual del paciente. En la siguiente diapositiva presentamos el manual de estilo correspondiente al texto relatorio médico. Como se puede observar, se dispuso que la fuente de letra sería Nunito, color negro, con tamaño 13, interlineado 1.15. El texto debe estar justificado y el título estará en negrita. Luego, a modo de guía de traducción, determinamos que el logo y la firma que presenta el texto deben ir por escrito y entre corchetes como figura en el ejemplo mostrado. Ahora mi compañera Débora Espinosa iniciará explicando la traducción. En esta oportunidad trabajé la primera mitad de la traducción que ahora voy a proceder a explicar a detalle. Comenzamos la traducción identificando el logo de la institución médica y como corresponde, en la traducción colocamos la palabra logo por escrito entre corchetes. Luego, la primera dificultad que se presentó fue la palabra relatorio médico, que finalmente tradujimos como informe médico, luego de investigar y comparar los conceptos. Como puede observar en este screenshot, tomado de un PDF producido por la Sociedad Peruana de Derecho Médico, menciona que el informe médico es un informe, valga la redundancia, producido por un profesional médico y que puede ser para uso personal, laboral o judicial, al igual que un certificado médico, y por eso surgió nuestra duda. Sin embargo, una de las características que lo diferencia es que el informe médico es atemporal, por lo que puede dar constancia de una enfermedad o tratamiento actual o pasada, al igual que lo hace un relatorio médico. Es así como se decide tomar esta traducción. Luego, sobre la palabra ataxia cerebelar. Al inicio se optó por un calco y lo tomamos como ataxia cerebelar. Sin embargo, luego de investigar, se determinó que el término correcto es ataxia cerebelosa, como lo mostramos en este screenshot tomado de la página de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud. Con relación a não tendo sido detectado nenhuma causa secundaria, repetiu investigação por método de imagem, se decidió optar cambiar esa coma por un punto y separar en dos oraciones para un mejor entendimiento de la información. Luego, en la siguiente diapositiva, podemos ver que resalta la palabra marcha, pues resultó una dificultad, ya que en una primera instancia se creyó que era caminar. Sin embargo, luego de investigar, se pudo determinar que el término correcto usado en el ámbito médico es marcha, tal y como se muestra en este screenshot de un artículo producido por la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud, donde hace referencia a la marcha. También se tuvo dificultades respecto a marcha do tipo atáxico, en portugués, pues en español la palabra atáxico es femenina, es decir, el término correcto es atáxica, como puede observar en esta captura de pantalla de un artículo producido por el INEM, el Hospital Guillermo Almenara y Salud. Ahora mi compañera continuará con la explicación de la segunda parte de la traducción. Con respecto a alteración de humor, se tuvo dudas y en un inicio se consideró cambio de humor como su traducción. Sin embargo, luego de consultar en diversas fuentes, se confirmó que por uso lo correcto sería alteración de humor, como se demuestra en la captura de pantalla de la Guía de Práctica Clínica para Diagnóstico y Tratamiento de Trastorno de Ansiedad en Adolescentes, aprobado por el Ministerio de Salud. Sobre la palabra esquema en portugués se tuvo un largo debate en el grupo, pues en la primera versión lo tradujimos como dosis. Sin embargo, luego de una ardua investigación en Internet y consultar con un especialista, nos quedó claro que el uso del término esquema en español es lo correcto, y esto se demuestra en la captura de pantalla que presentamos del Manual de Buenas Prácticas de Prescripción del Ministerio de Salud. También se tuvo dudas con la palabra comprimido en portugués,
pues se consideró su traducción como pastilla en un inicio, pero después de investigar más a fondo la información sobre el medicamento recetado Buspirona, se determinó que se trata de un comprimido y no de una pastilla, ya que la diferencia radica en que los comprimidos son un medicamento en el que sus principios activos se obtienen en forma de polvo comprimido para que éste quede bien compacto y sea fácil su toma, mientras que las pastillas están destinadas a disolverse lentamente en la boca, por lo que se les da una textura suave y un sabor agradable. Generalmente se utiliza para aliviar el dolor de garganta y mostramos nuestra fuente en esta captura de pantalla de la página web del laboratorio Sabal, quienes venden Buspirona. También tuvimos grandes problemas con la parte de 2 comprimidos de 10 miligramas de 8 y 8 horas, ya que como la imagen del texto fuente no está 100% nítida, creíamos que decía 8 centímetros, es decir, 8 centímetros, lo cual resultaba algo imposible, ya que no existe un comprimido de este tamaño. Es así que luego de analizar a detalle el texto entre todos los miembros del grupo, pudimos comprender que en realidad decía de 8 en 8 horas. Es por este motivo por el que decidimos traducirlo por cada 8 horas. Finalmente, en la última parte de la traducción, donde se muestra la firma y los datos del doctor, decidimos colocar la palabra firma entre corchetes como corresponde a una traducción. Ahora doy pase a mi compañera Débora. Para finalizar, voy a presentar el cuadro de problemas y estrategias correspondiente al texto Relatorio Médico. En el plano extralingüístico, con respecto a los problemas de tipo temático, la estrategia utilizada fue la búsqueda de terminología médica en diversos sitios web. Con relación a los problemas culturales que se presentaron, se recurrió a la búsqueda de textos paralelos en ambos idiomas, para de esta manera comprender más el contexto. Referente a los problemas de tipo enciclopédicos, se hizo uso de recursos de Internet, páginas de instituciones médicas peruanas y extranjeras, para tener una comprensión más amplia. No se presentaron dificultades referentes a la documentación, pues encontramos gran cantidad de fuentes confiables. Tampoco se presentaron dificultades con respecto a las herramientas bibliográficas o informáticas, pues contamos con un buen manejo de ellas, como el uso de Internet. También en el plano pragmático, con respecto a problemas en relación con la intención por parte del autor con el texto, no se presentaron dificultades, ya que, al tratarse de un informe médico, se pudo identificar con facilidad la intención informativa del autor. Tampoco se presentaron dificultades con respecto al destinatario del texto fuente, pues quedó claro que el destinatario sería la persona o autoridad a quien corresponda leer dicho documento solicitado por el paciente. Sobre las implicaturas, recurrimos a la búsqueda de información sobre informes médicos en diversas plataformas como manuales y páginas web de instituciones. Con relación al destinatario del texto meta, no se presentaron problemas, ya que la información del destinatario fue brindada. Se nos informó que sería la clínica Ricardo Palma, así que esta información quedó bastante clara. Tampoco tuvimos dificultades con lo referente al encargo de traducción, pues este fue explicado desde el inicio, es decir, información sobre el cliente, fecha y formato, y no surgieron dudas posteriores. Por otro lado, sobre el plano intralingüístico, con respecto al léxico, tuvimos un par de dificultades, como lo fue el desconocimiento del equivalente de relatorio médico. Se investigó primero el concepto en portugués, para luego comparar con el concepto de informe médico en español, y finalmente confirmar su equivalencia. Así también la palabra comprimido causó dificultades. Luego de mucha investigación en diversas fuentes en Internet, además de la consulta a un médico, se determinó que en español su equivalente sería comprimido y no pastilla, como se creía en un inicio. En relación con los problemas de tipo morfosintácticos, no encontramos dificultades, ya que se pudo comprender la estructura del texto fuente. Tampoco encontramos dificultades textuales, pues se pudo mantener el mismo género textual del texto original sin problemas.
Para finalizar la exposición, queremos mencionar que, a pesar de tratarse de textos cortos, nos tomó varios días de investigación e incluso consultamos a profesionales médicos para tener certeza de nuestra traducción. Estos textos médicos han sido un reto que nos tocó asumir como grupo, pero nos ha dejado grandes enseñanzas y agradecemos la oportunidad.